Empecé a leer la Biblia de una edad muy temprana. Mi madre me regaló una Biblia que luego yo regalé a mis hijos. Era una Biblia con historietas. Yo ya la encontré toda y se la di a mis hijos, pero la que yo tomé eran como revistas del Génesis. Y así fue como quizás en el segundo, tercer grado, yo empecé a conectar la Biblia. Ya para el quinto, sexto, pues yo ya leía la Biblia. En ese entonces nosotros teníamos dos versiones. Una era la Reina Valera 60 y la otra era la Reina Valera antigua. Y con el tiempo fueron saliendo más y más versiones. Hoy la Biblia está muy traducida y yo procuro, entre mis disciplinas, leer la Biblia en una versión distinta cada año. Cuando aprendí inglés, eso fue una tremenda bendición porque me expandió más la mente y entonces aprendí a leer la Biblia en inglés. Y desde pequeño yo logré conectar, gracias a Dios, que ahí estaba Dios, más que en cualquier otro lado, que Dios estaba en su palabra, que ahí estaba su mensaje y su plan para mi vida. Siempre supe que la Biblia iba a marcar mi vida. Lamento mucho que hoy en día se piense que leer y estudiar la Biblia es trabajo del pastor o de los líderes, porque ese tipo de mentalidad va a crear muchos problemas para quienes elijan no leerla ni estudiarla. La Biblia es muchas cosas, y yo escribí algunas. Es el plano del universo, es el mapa del mundo, es el mensaje. Esconde, y lo digo con intención, la voluntad de Dios, porque hay que estudiarla. Es un mar profundo de cosas, de secretos y de vida, que si nosotros nos tomáramos el tiempo para extraerlos, viviríamos una vida con una calidad inimaginable. Mi pretensión esta mañana es transmitir alguna herramienta que le sirva a usted para ir a la Biblia, para conectar con la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis. Y hoy vamos a ver cómo la interpretó Jesús. Para eso empezamos en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda Timoteo 3:16. Se cree que esta fue la última carta que escribió el apóstol Pablo. Se cree que la escribió en una cárcel. Y la Biblia dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Por supuesto que nosotros creemos que se refiere a toda la Biblia, pero el apóstol tiene en mente el Antiguo Testamento, que es la Biblia de la iglesia de Hechos. La iglesia de Hechos no tuvo el Nuevo Testamento. Es más, el Nuevo Testamento se convierte en el registro de la iglesia cristiana 4 o 5 siglos después de la muerte de Jesús. Por eso entendemos que el Nuevo Testamento debe de interpretarse a la luz del Antiguo, no puede divorciarse del mismo. La palabra inspirada que encontramos ahí es muy interesante. Quiere decir que Dios de alguna manera captó lo eterno en una idea y lo puso en letras o formas que usted y yo podamos entender.
algo que no es fácil. Captar lo incaptable, lo que no se ve, lo que no se puede percibir, los secretos del universo, captarlos y que fueran escritos para que nos llegara a nosotros. Muchas personas a lo largo de la historia dieron su vida por las palabras de la Biblia. En mi infancia recuerdo haber leído también un libro que se llamaba El contrabandista de Dios. Y este contrabandista de Dios era un holandés que metía en su maleta Biblias en ruso y las llevaba a la ex Unión Soviética, en donde estaba prohibido. Muchas veces estuvo en peligro de perder su vida por lo mismo. Quiero que note tres cosas. Dice aquí que es útil. Primero, nos enseña la verdad, lo que es verdad. Porque en este mundo hay muchas cosas que no lo son. En este mundo hay muchas cosas que son un espejismo. En este mundo hay muchas cosas que, aunque podamos tocar tangiblemente, no son verdad. La forma de vida del pensamiento actual dice que toda verdad es relativa, es decir, que lo que para ti es verdad, para mí no lo sea. Y podemos disentir en eso, y yo estoy completamente de acuerdo. Pero la Biblia presenta verdades que son irrefutables, verdades que son absolutas. Y entonces el papel de la Biblia y de Dios por medio de ella es enseñarnos lo que es verdad, porque lo que no es verdad, y nosotros vamos a fincar nuestra vida sobre lo que no es verdad, nuestra vida se puede caer, nuestra vida puede, en el peor momento de la vida, nos podemos quedar sin esperanza, nos podemos quedar tirados, nos podemos quedar botados y podemos perder lo peor de todo, la fe, la esperanza. Así que la Biblia está inspirada para enseñar lo que es verdad. Nos ayuda como un espejo a ver lo que está mal en nuestra vida, porque estamos en esta tierra para corregir nuestra vida. Que no se nos olvide que ninguno de nosotros es completamente perfectos y que Dios tiene la expectativa que cuando lo conozcamos, que cuando internemos, que cuando decidamos seguir a Cristo Jesús, Dios tiene la expectativa de que nosotros trabajaremos para corregir continuamente nuestra vida. Por lo tanto, la Biblia tiene esta capacidad de hacernos ver y decir: esto está mal, haz el ajuste, cambia, trabaja en esto. Y por supuesto, nos enseña a hacer lo que es correcto, es decir, a vivir una vida justa. La Biblia es la mente de Dios. Por lo tanto, si nosotros necesitamos cualquier cosa en la vida, pero cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa en la vida, antes de pensar en que hay algo que pueda no estar en Dios, tenemos que ir y buscar a Dios, porque Dios es el dador de todas las cosas. Estamos tan acostumbrados a buscar a Dios solo por las cosas espirituales, pero déjame decirte que Dios es el dador de todas, absolutamente todas las cosas. El apóstol Jacobo lo dice en su carta, en el capítulo 1 y versículo 17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden. De alguna manera, todas las cosas que nosotros necesitamos están en Dios. Y lo que la Biblia nos ayuda a hacer es a encontrar esa escalera, ese resbaladero que va a hacer que las cosas que necesitamos para esta vida y para la vida futura las podamos obtener en esta vida. Es la mente de Dios. Y como decía, el que nos puede enseñar cómo interpretarla es Dios mismo. Y eso fue lo que Jesús hizo. Eso fue lo que Él hizo. En el capítulo 3 de Marcos, es una historia bien interesante. Yo quiero que usted la siga conmigo, la lea conmigo. Dice así: Jesús entró de nuevo en la sinagoga y vio a un hombre que tenía una mano deforme. Como era el día de descanso, los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. Miren qué interesante.
¿A qué va usted a la iglesia? No vaya a estar viendo a la gente a ver cómo se equivocan. No vaya a eso. No vaya a ver a fulanita, no le va a los zapatos con la bolsa. ¿Usted sabe para quién se visten las mujeres? Le voy a decir para quién se visten las mujeres. Para otras mujeres. Uno de hombre pensamos que ay, se visten por nosotros. No, ellas se visten y ya viste los zapatos de la y no le combinaba el no sé qué y no sé cuánto y en esta iglesia son tan cristianas que no lo dicen, pero lo piensan. Estos iban a su reunión en la sinagoga para vigilar a Jesús de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Jesús le dijo al hombre con la mano deforme: ven y ponte en pie frente a todos. En buen chapín, eso quiere decir Jesús no se andaba con cuentos, ¿verdad? ¿Usted ha conocido a alguien así? Ese cuate así no se anda con cuentos. Así era Jesús. Luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó, porque él sabía que estaban pensando: ¿permite la ley hacer buenas obras o buenas acciones en el día de descanso, o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Pero ellos no quisieron contestarle. Pero Jesús miró con enojo, se enojó a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Entonces le dijo al hombre: extiende la mano. Así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes, es decir, había un partido político de Herodes, para tramar cómo matar a Jesús. Entonces, nosotros que vivimos 2000 y pico de años después y que no estamos tan inmersos en la cultura, nos cuesta mucho ver a los fariseos y pensar por qué se ponían así, cómo no respetaban a Jesús o por qué tomaban actitudes tan terribles. Y estamos tan acostumbrados a juzgar que para nosotros en el siglo XXI la palabra fariseo es sinónimo de hipócrita. Si yo le digo a alguien esta mañana que es un fariseo, lo va a tomar como un insulto. Pero eso no era así en el tiempo de Jesús. Fariseo no era una persona, no tenía la fama que hoy tienen. Muy por el contrario, ellos tenían la instrucción de Dios. Ellos tenían el conocimiento de la palabra de Dios. Lo que pasa es que él lo enfocaban mal. Entonces, tratemos de entender un poquito la cultura de por qué ellos se ponían así. En el año 586 antes de Cristo, Jerusalén es deportada. Son enviados al exilio, un exilio que dura 70 años. La Biblia narra cómo las fuerzas invasoras del ejército babilonio entraron comandadas por Nebuchadnezzar, ordenadas por el rey Nabucodonosor, e incendiaron y mataron y degollaron, hicieron cualquier barbaridad que no quiero repetir. Y un pequeño grupo de personas fueron capturados, exilados y enviados a vivir a Babilonia. Y durante 70 años ellos se convierten en esclavos. Pero en esos 70 años el mundo da vueltas. Nosotros tendemos a pensar que los imperios humanos son eternos. Yo recuerdo que cuando yo estaba creciendo, habían dos imperios: los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Y en la cosmovisión que yo tenía en ese entonces,
los soviéticos se veían tan poderosos como los norteamericanos. Y yo recuerdo que todo el mundo vivía afligido de alguna guerra mundial porque se iban a lanzar misiles y toda la cosa. Y recuerdo que los rusos se miraban tan poderosos que no estábamos seguros qué iba a pasar si se desataba una guerra entre Estados Unidos y Rusia. Eso lo vivimos aquellos que vivimos o nacimos desde la década del 50, 60, 70 e incluso algunos ochenteros. Pero en la década de los 90, los soviéticos colapsaron. El imperio se cayó y quedó solamente una superpotencia. ¿Qué estoy tratando de decir? Estoy tratando de decir que no hay un reino humano que pueda sostenerse eternamente. Y el día que Dios quiera, hasta los gringos van a caer. El día que Dios quiera. El día que Dios quiera. No se trata de un hombre o de una mujer o de quien llegue ahí. Es el día que Dios quiera, porque Él es el que controla. Y eso le pasó a Babilonia. Babilonia cayó. Y entonces 70 años después de haber sido exilados, ellos regresan. Ellos regresan. Cuando yo era niño, mis papás me educaron de una manera muy interesante para mí. A mí sí me cayó cincho. Usted sabe eso, yo lo he contado varias veces. Ahora, cuando me pegaba mi mamá no pegaba lo suficientemente duro para yo tenerle miedo. Así que lo que me provocaba era ira. Mi papá, ese hombre me provocaba pavor. No era miedo. Es que yo lo miraba haciendo esto, hermanos, y a mí se me acababa el mundo. Con él que hiciera esto, yo sabía que lo que venía a continuación era algo mucho más difícil de lo que yo lo podía soportar. Y sí, algunas veces, varias veces. Y sabe que era lo que más me dolía, que en lugar de acabar con la tunda 2, 3 de una vez, me abría la Biblia y me decía y me leía y me hacía confesar mis pecados, y era una tortura mental que se la agradezco a Dios. No estoy despotricando, estoy agradecido por eso. De cuántas cosas no. Yo pude haber sido drogadito, yo pude haber sido narco, yo pude haber sido muchas cosas. De verdad, tuve la oportunidad. Pero lo que mis padres hicieron me detuvo. Pero lo que quiero contarles es que cuando yo recibía eso, después del castigo, mi papá ya estaba tranquilo, pero yo me sentía como chucho apaleado. Y uno regresaba así, que ya no quería volver a ser la razón por la que a uno lo habían castigado. Después se le olvidaba y uno volvía a infringir los mandamientos de la casa. Israel regresó así como chuchitos castigados y con la intención de portarse bien, y se reformaron. El gran problema por el cual ellos fueron desterrados fue la idolatría. No podemos entender los niveles de idolatría que ellos vivieron en el Antiguo Testamento. Son inimaginables para nosotros. Tenían dioses por todo. Uno no puede entender por qué alguna persona puede no adorar al Dios vivo, si es tan obvio que Él existe. Puede no adorar a Jesús, nuestro Redentor, que nos ha venido a rescatar. Pero para estas personas, su problema más grande fue la idolatría. Así que cuando ellos regresan con la intención de hacerle caso a la voz de los profetas que les han advertido: hey, no hagan esto porque el castigo viene, y ellos lo habían vivido. Una de las cosas que nosotros encontramos que influye mucho en el pensamiento del primer siglo con respecto del día del sábado es lo que Jeremías enseña en el capítulo 17, versículo 24. Lo leemos si usted quiere. Pero sucederá que si me escuchan con atención, declara el Señor, no metiendo cargas por las puertas de esta ciudad en el día de reposo
y santifican el día de reposo sin hacer en él trabajo alguno, entonces los reyes y sus funcionarios entrarán y saldrán para siempre por estas puertas. Siempre habrá un descendiente de David sentado en el trono aquí en Jerusalén. Los reyes y los funcionarios saldrán, siempre entrarán y saldrán en carro y a caballo por entre la gente de Judá, y esta ciudad permanecerá para siempre. Así que cuando los judíos regresan en el siglo V a Israel, ellos habían conectado la lección. La conectaron de tal manera que convirtieron el día del sábado en algo que no era bíblico. Se cegaron, no pudieron ni siquiera reconocer a Dios mismo, porque ellos estaban apercibidos, ellos estaban como muy preocupados, tenían un celo por guardarlo, porque eso, sabían ellos, les iba a restaurar la venida del Mesías. Y hoy que tenían al Mesías dentro de ellos, por estar inmerso con esta mentalidad, no lo pudieron ver, no lo pudieron reconocer. Así que cuando ellos ven a este hombre que se aparece los sábados y que hacen cosas, porque se me olvidó decirle algo. En el libro de Esdras, usted puede leer, ahí está muy claro, cómo ese contingente que regresó en el año 530 antes de Cristo empezaron a vivir, y ellos tienen algunos fallos, y entonces tanto Esdras como Nehemías regresan y hacen una legislación distinta. Y les dicen: a partir de ahora ustedes tienen que cumplir los mandamientos de esta manera. Esdras es el padre del judaísmo tal cual lo conocemos hoy en día, y él legisla cómo se va a observar la ley. Y una de las cosas que legislan, y que muchos rabinos y sabios de Israel vienen a legislar después, es cómo se guardaba el sábado, ¿verdad? Y entonces a una cosa ellos en su celo le fueron agregando hasta que hicieron el sábado algo que a lo mejor ni siquiera era lo que Dios había pedido. Por eso es como complicado agregarle a los mandamientos de Dios. Ahora, cuando nosotros vemos a Jesús en la historia, podemos conectar un par de cosas muy importantes. Jesús le dijo al hombre con la mano, porque él tiene la verdad. Jesús tiene la verdad. Ven y ponte en pie frente a todos. Luego Jesús se dirigió a sus acusadores y les preguntó: ¿permite la ley, que es la palabra de Jesús? Esto no deja de ser es la palabra de Jesús. Cuando Jesús dice mis mandamientos, se refiere a estos mandamientos. ¿Permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso, o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Ellos no pudieron contestarle. Y aquí encontramos cómo ir a la Biblia hoy. ¿Cómo ir a la Biblia hoy? La Biblia tiene tantas cosas, tantas promesas, tantas palabras que tienen el poder de hacerse vida para nosotros. Sí, y solo sí entendemos lo que Jesús está explicando ahí. ¿Y qué es lo que está explicando ahí? Que todo es para salvación. La Biblia es un libro de salvación. O sea, yo sé que ustedes quieren guardar las reglas, pero ¿será que en medio de ese guardar las reglas podemos hacer el bien? Porque esa es la intención mía. Eso es lo que está diciendo Jesús. Nada en la Biblia está para destruirte, o está para marcarte, o está para separar tu familia, o está o sea, cuando ya venimos y nos hacemos los santurrones y empezamos a ver a los demás como inmundos, estamos pervirtiendo el mensaje de la Biblia. Lo que está allí está para salvación. La intención de Dios es salvarte. Voy a explicar un momentito a qué me refiero con salvación. Pero esa es la intención de Dios. No está ahí para hacernos sabios, aunque nos hace sabios.
No está ahí para crear división, no está ahí para que nosotros tengamos ahora recursos para juzgar a los demás o para ser mejor que los demás. La Biblia es la palabra de Dios y tiene un mensaje, y el mensaje es cómo puedes tú ser salvo. Ese es el mensaje principal de la Biblia. Ahora, el problema que nosotros tenemos es que asumimos que salvación tiene exclusivamente que ver con confesar a Jesús en nuestro corazón, con decidir seguirlo y con ser sus discípulos. Estamos pensando solamente en la justificación, que es el concepto que estoy diciendo. Pero salvación es muchísimo más que justificación. Salvación es lo que tú necesitas todos los días para salir de tu casa y regresar bien. Salvación es lo que tú necesitas cuando tu cuerpo está enfermo y necesita un toque de Dios para ser sano. Es salvación lo que tú necesitas. Salvación es lo que tú necesitas para tener paz en la casa, paz conyugal, para tener buenos hijos. Lo que tú necesitas es salvación. La palabra salvación no solo quiere decir que Jesús nos haya redimido, que Él nos haya comprado y que ahora vayamos al cielo. Por supuesto que eso está incluido, pero la palabra salvación es un concepto muy alto. Por eso es que cuando David tenía problemas con sus enemigos, David le decía: sálvame, Señor. Porque la idea que está detrás de esta palabra es que yo necesito a Dios en mi vida para todas las cosas. Ese es el mensaje de la Biblia. Esa es la forma de interpretarla. Dios queriendo salvarme, Dios queriendo agregarme valor, porque me ama tanto. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas sea salvo. No tiene que ver solo con el día que tú te vayas de esta tierra. Tiene que ver en tu trabajo, tiene que ver en el tráfico, tiene que ver en cómo hablas, tiene que ver en cómo comes, tiene que ver en cómo vives, tiene que ver en todo. La salvación está involucrada en todo. Por eso yo te digo, la Biblia es un libro de salvación, y lo que Dios está intentando hacer desde el capítulo 1 de Génesis hasta el capítulo 22 de Apocalipsis es salvarte. Es salvarte. Cada domingo que nosotros nos paramos aquí a predicar, estamos predicando un mensaje de salvación, aunque estemos hablando de cómo sanar las heridas del pasado. Que dicho sea de paso, este sábado va a estar muy bueno. No deje de venir. No deje de venir. Cómo superar el pasado, con Jimmy Coleman. Jimmy Coleman, costarricense, estuvo muy cercano a los inicios de la iglesia Visión de Fe en la zona 13. Tiene mucha instrucción, y estoy seguro que usted se va a ver beneficiado el sábado, a las 5 de la tarde. Así que ahí está la invitación. Si no puede venir, conéctese y ahí lo va a ver. Pero regreso a la prédica. Entendamos bien la palabra salvación. Hay una historia que quiero compartirle a usted, y en esto quiero aterrizar. Se trata de mi apóstol favorito. Mi apóstol favorito es Pedro. Me gustan todos, pero ese es mi favorito, porque Pedro era impulsivo, y yo a veces tiendo a ser impulsivo. Me he controlado mucho. Pedro era bocón, y yo a veces soy bocón. Pedro a veces era bruto, y yo a veces oro mucho. Y un día Jesús envía a sus discípulos y les dice: váyanse, ahí los alcanzo. Pero ese váyanse no era en carro, era en un barco. Ellos se van. Es un lago, y se están trasladando de una ciudad a otra. Jesús va a hacer una plegaria personal. Hay un momento con su Padre, de eso dependía todo. La otra semana vamos a hablar de esto, de cómo conectar con Dios por medio de la oración. Y entonces Jesús se queda con su Padre, y cuando Jesús lo decide, Él baja y los empieza a buscar. Lo único es que Él tiene métodos distintos de transportarse, y esta vez decide hacerlo caminando sobre el agua. ¿Verdad? ¿Cuántos han caminado sobre el agua? Yo recuerdo que una vez, pasando un río, caminé sobre el agua, pero porque iba agarrado iba sobre una soga,
y agarrado con otra soga. Era un ejercicio. Él desafiaba las leyes de la física, ¿verdad? Y así que empezó a caminar. Cuando sus discípulos lo ven de lejos, dicen: ¡un fantasma! Los discípulos creían en fantasmas. Yo les digo a mis hijas en la noche: los fantasmas no existen. Pero ellos creían en fantasmas. Y por eso, gracias a Dios por los cazafantasmas. Y entonces Jesús les dice: no, tranquilos, soy yo. Y entonces mi apóstol favorito, queriendo llevárselas de muy, y era no tan, le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Yo envidio a Pedro, porque caminó un ratito, pero caminó sobre las aguas. Jesús le dice: ven. Y Pedro empieza a caminar. Y la Biblia narra que de repente vino una ola. Y una vez estaba escuchando este mensaje con un pastor mexicano del norte, y dijo así: y cuando las olas lo empezaron a negar, Pedro se agüitó. Así dijo, se agüitó. Pedro se asustó, se quedó sin gas y se empezó a hundir. Y entonces le dijo estas palabras a Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, esta versión interesante, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Y gritó. ¿Qué gritó? Sálvame. Ahora Pedro no tiene pensado: Señor, yo te recibo para que cuando yo me muera, yo me vaya al cielo. Pero no está pensando en eso. Pedro no está pensando en: el día en que yo me muera, te vas a quedar llorando, te acordarás de mí. No está pensando en eso. Pedro está pensando en su temor. Le voy a decir: Pedro se dedicaba a la pesca. Y en otra escritura vemos como Pedro era un excelente nadador. Pedro no se iba a quedar por ser un mal nadador. Pedro sí sabía nadar. Salud. Y aunque sea flotadito, ahí hubiera estado. Pedro tuvo uno de los momentos más bajos en su vida, enfrente de sus cuates. ¿Cuántos saben que si uno va caminando en la calle, pum, se cae uno, pum, le dolió hasta el alma, pero se para uno así como que, ¿cómo no pasó nada? Para que la prensa no diga nada. Mire, está bien, le dolió. Sí, estoy bien, dice uno. Porque ¿qué va a decir la prensa? Pero a Pedro vivió un momento delicado en su vida, en donde sus habilidades no lo iban a sacar. Pedro vivió un momento que él sabía que él podía nadar, pero está ahí para enseñarnos que aunque son cosas que nosotros podamos hacer, cuando estamos en dificultades, la intención de Dios siempre será sacarnos de ellas. Pero hay que aprender la lección. No quiero dejarte en tu corazón que Dios es nuestro trabajador y es su harta obligación sacarnos adelante, porque si esa es la actitud, jamás va a pasar. Pero lo que sí te quiero decir es que el mensaje de la Biblia lo está viviendo Pedro, lo está ejemplificando Pedro, porque cuando él está en aprietos, a pesar de que él es un nadador experto, él mira a la persona correcta. Y lo que te falta a ti en tu vida es voltear a ver a la persona correcta. El mensaje de la Biblia es que dejemos de ver a cualquier otra persona y nos podamos ver a la persona correcta. ¿Tienes problemas con tu esposo o con tu esposa? Deja de estarlo viendo a él. Mira a Dios y dile: sálvame. No se rían, por favor, porque entonces va a dar color quién. ¿Tienes problemas financieros? ¿Tienes problemas emocionales? ¿Tienes problemas? Deja de estar viendo al doctor y dile: sálvame. Claro, hay que ir al doctor.
Claro, hay que hacerse chequeos. Claro, hay que tomar agüita. Claro, hay que hacer ejercicio. Claro, por supuesto. Tu trabajo lo tienes que hacer. Pero deja de estar pidiendo salvación en cualquier otro lugar cuando estés en clavos. La salvación es la oferta de Dios. Es el mensaje de Dios. Es el mensaje de la Biblia. Necesitamos cambiar. ¿Por qué vivimos aflicciones? Ese es un tema para otra prédica. Pero vivimos aflicciones. Vivimos aflicciones. ¿Quién de los presentes esta mañana no tiene más de alguna pena, más de alguna cosa que a veces no lo deja dormir, o que lo intranquiliza, o que lo... Todos. Yo aquí estoy parado frente a ustedes con penas también. El mensaje de hoy es que hay una palabra de salvación que funciona y que operará ángeles y que operará situaciones y circunstancias y aún personas para salvarte. Es que dejes de buscar salvación o solución en cualquier otro lugar y empieces a buscar salvación, porque ya lo dijo la Escritura. Solo hay un nombre por medio del cual podamos ser salvos. Es el nombre de Jesús. Es su palabra. Es su palabra. Entonces, mire lo que pasó. De inmediato Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: tienes tan poca fe, ¿por qué dudaste de mí? Y allá hay otro gran mensaje escondido. Y es: si tu teología, si tus creencias, si tu forma de leer la Biblia no te conduce cada vez a acrecentar más tu fe, no lo estás haciendo bien. No lo estás haciendo bien. El punto es ir a la palabra de salvación, a la Biblia, para edificar tu fe, para convertirte cada vez más en una mujer, en un hombre de fe. De fe, que sabe ¿qué quiere decir fe? Que sabe que Dios sí puede hacerlo para él. ¿Por qué dudaste de mí? Yo ya te había dicho que vinieras. Podías haber llegado sin ningún problema, pero como dudaste, te hundiste. Quiere decir que muchas de las aflicciones que vivimos son una falta de fe. Y quiere decir que debemos de ir a la Biblia para encontrar fe, para buscar fe, para entender fe, para conectar fe y vivir esa fe. ¿Cómo la interpretó Jesús? Jesús interpretó toda la Escritura para traer fe. Y por fe nosotros podemos obedecer su palabra. Y nos va a resultar, no por temor ni por interés, sino por fe. Porque yo sé que mi Salvador vive. Y cierro con la historia de Job. Job está en los suelos. Perdió su familia, perdió todo su labor económica, y ahora está tirado en el piso con una enfermedad en la piel muy mala, terrible enfermedad. Llegan unos amigos a decirle: mira, es que vos estás portando mal. Y él: no, muchacho, no me he portado mal. Pero en medio de esta discusión, en el peor momento de su vida, alguien le habla de Dios. Y las palabras de Job son: yo sé que mi Redentor vive. Pero eso no fue suficiente. Porque no es suficiente saber o conocer o oír de Dios. Tienes que ir un paso más allá. Por supuesto, sabemos Dios existe, sabemos, ahí está. Por eso nos congregamos, por eso tratamos de hacer su voluntad, etcétera, etcétera. Pero eso no es suficiente.
Y cuando el tiempo empieza a pasar, Dios se le revela a Job. Y Job le dice: de a oídas te había oído, no sabía quién eras, pensé que sabía quién eras, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué fue lo que cambió en Job? Su fe. Y entonces Dios vino y le dijo: ¿sabes qué? Ora por tus amigos porque yo estoy molesto con ellos, perdonalos, sana tu alma, restaurate. Y en el momento que Job lo hizo, dice la Biblia que Dios le dio el doble a Job de todo lo que tenía. Entonces era, entre otras cosas, un asunto de fe. Entonces el mensaje es este: ¿cómo interpretas la Biblia? Ve a buscar salvación para cualquier cosa que estás buscando y conviértete en una persona de fe, porque el único que de verdad puede cumplir todas y cada una de sus promesas es nuestro Padre. Nadie más. Nadie más. Están preocupados, muchos están preocupados de qué van a hacer ahora que ganó Trump. Confiar en Dios. ¿Y qué? Y si Dios quiere acabar con los gringos, va a acabar con el imperio de los gringos. Esa es cuestión de Dios. Pero yo tengo que aprender a confiar. Ay, hermano, pero es que nosotros dependemos de ellos. Sí, sí, y mire cómo nos tiene eso, cuando deberíamos depender de Dios.